Hola, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con nuestro Facebook Live de Arrendamientos del Norte, dando a conocer el programa Semillero de Propietarios. Este es un programa maravilloso, una oportunidad increíble que nos da el Ministerio de Vivienda para que las personas puedan acceder a un subsidio de arriendo. Y esta noche queremos darles a conocer esta iniciativa del Ministerio de Vivienda, que si bien fue aprobada desde el año 2019, en Bello tuvimos la oportunidad de darle inicio a este programa del Gobierno Nacional en enero del 2020. Ya vamos a cumplir 2 años atendiendo este programa. Es un programa que le facilita a las familias un subsidio de arrendamiento de 545.115 pesos por 2 años. Esos 545.115 pesos el gobierno nacional lo entrega al gestor inmobiliario mensualmente para que se lo abone a las familias en el costo del arrendamiento. Pero para que eso sea posible es necesario que las familias se inscriban, sean habilitadas, pasen un proceso de arrendamiento y finalmente logren arrendar un inmueble con subsidio de arrendamiento. Es un programa que funciona, que es real, que lo vivimos acá en nuestro municipio de Bello. En Arrendamientos del Norte tenemos cobertura y la facilidad de atender otros municipios diferentes a Bello, como lo es Copacabana, como lo es Barbosa, como lo es Girardota, como lo es San Pedro de los Milagros, Don Matías, Santa Rosa de Osos y también el municipio de Medellín. Para el sur tenemos cobertura en Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas y en otros municipios del oriente cercano como lo es Marinilla y en Apartado. En todos estos municipios, a través de Arrendamientos del Norte, las familias pueden lograr aplicar el subsidio de arrendamiento. Y por eso la importancia de que nos acompañen esta noche durante esta transmisión para que conozcan en más detalle cómo poder lograr obtener este subsidio de arrendamiento y para todas las personas que ya están habilitadas, cómo completar el proceso para empezar a arrendar con el subsidio de arriendo. Entonces, para comenzar, quiero socializarles de qué se trata este programa. Se llama Semillero de Propietarios. Es un programa que nace y que crece con el Ministerio de Vivienda, de la mano de entidades como Fedelonjas, las diferentes lonjas y agremiaciones inmobiliarias de todo el país. A través de estas entidades se construye una propuesta que le facilite a las personas reducir su costo de vida a través de reducir el arrendamiento y poder generar la oportunidad de ahorrar para hacer la cuota inicial de un apartamento. Resulta que en Colombia, a través de unas investigaciones del sector financiero y del sector inmobiliario, se ha detectado que la mayor dificultad que tenemos los colombianos para comprar vivienda propia y vivir en ella es tener la facilidad de reunir el 30% que nos solicitan la gran mayoría de constructores o el 20% de recursos propios para poder comprar el inmueble. El resto del valor del inmueble, el otro 70%, el otro 80%, se puede obtener a través de créditos de vivienda. Pero muchas personas también tienen mucha dificultad en acceder a esos créditos porque no tienen historial crediticio positivo, porque están reportados y tienen dificultades con esos reportes, en fin, una cantidad de situaciones que hacen que en Colombia comprar vivienda sea difícil. Pero a través de este programa Semillero de Propietarios, como su nombre lo indica y nos referencia, es ayudarle a generar esas semillas de las personas que tienen el deseo de ser propietarios, el deseo de comprar una vivienda propia, pero que hoy no lo pueden hacer. Entonces el gobierno, a través de estas y con la ayuda de estas entidades, diseñan y construyen el semillero de propietarios, el subsidio de arrendamiento, que es de 545.115 pesos mensuales por 2 años. ¿Esto qué va a facilitar? Va a facilitar
que las familias puedan liberar el costo de vida. Es decir, que un arriendo de 710 mil pesos van a pagar solo 163 mil pesos aproximadamente. O si el arriendo es de 1 millón, entonces van a pagar alrededor de 450 mil pesos. Esto es posible de liberar costo de vida, de facilitar que las familias puedan reducir su gasto de arrendamiento con el cumplimiento de dos compromisos que nos establece el gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda. El primer compromiso es que las familias hagan un ahorro de por lo general el 30% del valor del arriendo. Es decir, si el arriendo vale 1 millón de pesos, el ahorro que debe hacer la familia es de 300.000. Y pagar el arriendo, la diferencia del arriendo. Es decir, que si el arriendo vale 1 millón de pesos, la familia va a consumir en arriendo alrededor de 450.000 pesos. Y adicionales, debe hacer un ahorro de sus recursos de aproximadamente 300.000 pesos mensuales. La facilidad de hacer ese ahorro mensual nos va a dar la oportunidad a todos los que seamos beneficiarios de este programa de construir un ahorro, de construir lo que en un futuro puede ser la cuota inicial de un apartamento. Entonces, ese es el objetivo del programa, esa es la definición del semillero de propietarios. Y para que esto sea posible, hay diferentes actores. Entonces, les presento los actores que participamos en el programa Semillero de Propietarios. Arrendamientos del Norte, somos la inmobiliaria pionera y líder en Antioquia. Ya les mencioné las coberturas que tenemos: Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, San Pedro de los Milagros, Don Matías, Santa Rosa de Osos, Medellín, un municipio con mucha oferta de vivienda y con gran posibilidad de aplicar este subsidio de arrendamiento. Tenemos Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas. En el oriente, Marinilla, es donde pueden arrendar y aplicar este subsidio de arrendamiento, y en Apartado. Esos son los municipios en los que Arrendamientos del Norte tiene la cobertura y la facilidad de acompañarlos a que reciban este subsidio de arrendamiento, puedan hacer su ahorro y en un futuro podamos acompañarlos a comprar la vivienda propia, para que ya dejemos de pagar el arriendo y pasemos a ser propietarios. Entre los actores también tenemos nuestras aseguradoras, El Libertador y Sura. Ellas son las entidades que finalmente nos establecen los requisitos que deben cumplir las personas que van a empezar a arrendar y a recibir el subsidio de arrendamiento. En Arrendamientos del Norte nos interesa que todas las personas logren el proceso de arriendo y que el Libertador o Sura nos lo aprueben. Por eso tenemos estas dos entidades, porque si en el proceso de la solicitud de arrendamiento el Libertador nos rechaza la solicitud de arrendamiento, tenemos una oportunidad más con Sura. O viceversa, si Sura nos rechaza la solicitud de arrendamiento, tendríamos la oportunidad de completarla con el Libertador. Y otros actores muy importantes dentro del proceso es Fonvivienda, que es la que finalmente se encarga de facilitarle al gestor inmobiliario los recursos del subsidio de arrendamiento a nombre de cada beneficiario cada mes para abonarlos al arriendo, para que el beneficiario solo tenga que pagar la diferencia del arrendamiento. Banco Caja Social y Bancolombia son nuestros aliados financieros para que las familias puedan hacer ese ahorro. Entonces, la diferencia del arriendo y el ahorro los van a hacer en una cuenta de Bancolombia o en una cuenta de Banco Caja Social a nombre del mismo beneficiario. El mismo beneficiario podrá hacerle seguimiento a su ahorro, a su pago de arrendamiento desde las diferentes aplicaciones de estas entidades financieras. Es decir, que el control en la participación del programa la puede tener cada beneficiario desde su aplicación de la entidad financiera. En el programa tenemos 3 fases. Quiero compartirles las 3 fases para las personas que de pronto no conocían este programa, puedan arrancar desde la fase 1.
o los que ya están habilitados, a quienes les compartimos una invitación especial de que nos acompañen a ver este en vivo, eh, van a iniciar en la fase 2. Y finalmente la fase 3 es la compra de vivienda. Aquí les socializamos en la pantalla las tres fases. La fase 1 es el registro. Para el registro no hay que pagar absolutamente nada. Hay que evitar los procesos de estafas, de engaños. El proceso de registro lo puede hacer usted mismo ahorita, desde la casa, a las 12 de la noche, en la madrugada, en la mañana, en la tarde. Lo puede hacer usted solo directamente desde su celular, desde su computador. O si de pronto requiere asistencia, puede acercarse a las secretarías de vivienda de cada municipio, a la Secretaría de Vivienda de Bello, de Medellín, de Copacabana, en fin, a la entidad que haga las veces de la Secretaría de Vivienda. Estas entidades de la alcaldía son las que les pueden facilitar la inscripción en el programa. Sin embargo, hago la anotación de que lo puede hacer usted mismo directamente en la página web del Ministerio de Vivienda. Enseguida les vamos a compartir el link para que le tomen un pantallazo o foto y puedan hacerlo e inscribirse. Entonces, el primer paso o la primera fase es que las familias se registren en la plataforma del Ministerio de Vivienda. Recuerden que no hay cobro por el registro, es totalmente gratis. Lo pueden hacer directamente ustedes. La fase 2 consiste precisamente en nuestra participación como inmobiliaria y en nuestro deseo de que usted arriende con subsidio de arriendo y ahorre por 24 meses. Bueno, por acá me dicen que hay unas preguntas. Vamos a hacer algo con las preguntas. Si quieren nos las van relacionando en Facebook, nos las relacionan todas, nos las pueden escribir ahí o nos las envían por el chat privado. Nosotros, el equipo nuestro va a estar recibiendo todas las preguntas y al final les damos respuesta a cada una de esas preguntas. Entonces, síganos compartiendo las preguntas son muy importantes, no las dejemos ir. Y escríbanoslas por el interno o ahí directamente en el en vivo para nosotros poderle dar atención a todas esas preguntas y compartirles las respuestas, porque son muy importantes. Quizás la pregunta de uno nos puede ayudar a resolver las dudas de otras personas. Bueno, entonces estábamos en la fase 2. La fase 2 es ese periodo de arrendar y ahorrar. No estamos hablando de comprar una vivienda. Con Arrendamientos del Norte no tenemos la opción obligatoria de comprar vivienda, simplemente de que usted arriende y reciba un subsidio de arrendamiento y que tengas la oportunidad de ahorrar para que en un futuro tengamos parte de la cuota inicial de una vivienda. Entonces, con la participación de nosotros en este proceso, ustedes pueden arrendar las propiedades que en Arrendamientos del Norte tenemos disponibles para ustedes en todos los municipios que les he mencionado, prácticamente en toda el área metropolitana, excepto el municipio de Envigado, en Marinilla y en Apartado, ¿cierto? San Pedro de los Milagros, Don Matías, Santa Rosa de Osos. En todos estos municipios pueden ustedes aplicar el subsidio de arrendamiento, tomar un inmueble en arriendo con nosotros y empezar a pagar la diferencia del arriendo, que sería un arriendo mucho más pequeño, y la parte del ahorro que le corresponde a cada familia. La fase 3 es la oportunidad ya de comprar la vivienda o la opción de seguir ahorrando. Es decir, cuando las familias completan los 24 meses y se finaliza el contrato de arrendamiento, la familia decide si continúa en la misma vivienda haciendo un nuevo contrato ya sin subsidio de arrendamiento y pagando el arriendo completo, y sigue ahorrando para poder reunir más recursos, o si decide finalmente comprar la vivienda con los subsidios de vivienda de la caja de compensación, con el subsidio de Mi Casa Ya, que también es posible hacer la concurrencia o la unión de los dos subsidios para que finalmente las personas puedan adquirir la vivienda.
Entonces, la invitación en este programa siempre será a que logremos el sueño de tener vivienda propia. Pero si finalmente a los 24 meses usted decide no comprar la vivienda, es real y es cierto que los recursos que están ahorrados se liberarán. Se liberarán para que la familia disponga de ellos y pueda hacer uso de ellos en lo que requiera o en lo que necesite. Porque el ahorro que se está haciendo durante los 24 meses no es del Ministerio de Vivienda, no es del gestor inmobiliario, no es de la aseguradora, ni es del banco. Son recursos del beneficiario. Sin embargo, el objetivo del programa es que puedan comprar la vivienda. El objetivo del programa es que puedan adquirir vivienda propia. Y nuestro mayor deseo. Por eso es un programa que está diseñado y articulado para acompañarlos en el proceso de lograr ese sueño y que no se presenten engaños, ni estafas, ni situaciones difíciles en el deseo de ser propietario. Para eso, digamos que el Ministerio de Vivienda elige y autoriza a algunos gestores inmobiliarios. Nosotros como inmobiliaria somos evaluados, revisados y habilitados para poder atender este tipo de programas. Es decir, que no todas las inmobiliarias pueden atender el subsidio de arrendamiento, ni todas las constructoras pueden ofrecer los proyectos de vivienda a través de este programa de semillero propietarios, porque uno de los mayores deseos de el éxito de la línea de las 3 fases es que no se presenten desconfianzas o procesos de dudoso resultado, sino que sean procesos exitosos y que las familias puedan lograr el sueño de tener vivienda propia sin vivir traumas de engaños o estafas, que lamentablemente en nuestro país lo vivimos muchísimo, en Bello lo estamos viviendo muchísimo y hay que evitar caer en esos escenarios. Para eso estamos aquí en Arrendamientos Norte, para darles un acompañamiento de la mano del ministerio, de la mano de las cajas de compensación, las cajas de familia y de la mano de las entidades financieras y los constructores, que revisemos que sí cumplan los parámetros y la idoneidad para comprar sus viviendas. Bueno, les voy a socializar una información general que es importante conocerla. En este momento el gobierno destinó para el programa de semillero de propietarios 1.83 billones de pesos desde el 2019 y se proyecta que esos recursos puedan ser utilizados hasta el 2027. Sin embargo, durante el primer año, el año 2019, posteriormente la pandemia, la expectativa de poder ejecutar esos recursos no se ha dado en la medida que se proyectó. Entonces es posible que el programa pueda durar unos años más. ¿Esto qué nos facilita? Que muchas más familias puedan ir accediendo a los recursos del subsidio de arrendamiento. Pero no lo dejes para después. Intenta inscribirte desde hoy mismo, mañana si es posible, de buscar la habilitación de que te puedan dar el subsidio de arrendamiento. No lo dejes para dentro de 8 días, trata de hacerlo lo más pronto posible, porque la habilitación para recibir el subsidio de arriendo puede tardar entre 8 días o 3 meses. Y se va renovando y se va prorrogando, porque en ocasiones se pierde la habilitación o se le prorroga la habilitación. Esas son decisiones de los funcionarios del Ministerio de Vivienda. Para inscribirse, ¿cuáles son las condiciones? ¿Quiénes pueden recibir el subsidio de arrendamiento en Colombia? Porque eso es un proyecto que aplica a nivel nacional, pero que nosotros en Arrendamientos del Norte estamos impulsando, estamos motivando para que esos recursos lleguen a Bello, al área metropolitana, a los municipios de Antioquia. ¿Qué se necesita para ser beneficiario y habilitado del subsidio de arrendamiento a través del semillero de propietarios? Se necesita ingresos inferiores a 2 salarios mínimos mensuales. Es decir, que las personas que obtienen muchos recursos, este programa no los va a atender. Solo a las personas que obtengan recursos inferiores a 2 salarios mínimos mensuales. Eso está alrededor de 1.700.000, ¿cierto?
Entonces, si es una persona que obtiene ingresos inferiores a 2 salarios mínimos, se puede inscribir, se puede postular para que el ministerio nos dé la buena noticia de que sí puede recibir el subsidio de arrendamiento. Otra de las condiciones que nos establece el Ministerio de Vivienda es que no puede ser propietario, porque este programa del subsidio de arriendo está pensado para que finalmente las familias puedan liberar el costo de vida, hacer su ahorro y lograr reunir la cuota inicial de un apartamento. No haber sido beneficiario de otros subsidios de vivienda anteriores, pero sí se pueden sumar los subsidios de vivienda de las cajas de compensación, las cajas de familia y el subsidio de mi casa. Ya sí se pueden sumar al programa Semillero de Propietarios. Digamos que frente a esto han habido comunicación dispersa, pero aclaramos que sí se pueden sumar. El programa Semillero de Propietarios es un articulador de subsidios de vivienda, es decir, iniciamos con el proceso del subsidio de arriendo para finalmente poder postularnos y adquirir los subsidios de vivienda. Digamos que esas son como las exigencias que nos hace el Ministerio de Vivienda. ¿Quiénes se pueden postular hoy en día? Se pueden postular estudiantes, se pueden postular independientes, se pueden postular empleados, se pueden postular pensionados. Lo más importante es que sus ingresos no superen 2 salarios mínimos mensuales para que puedan ser habilitados. Entonces, ojo a este link que les estamos mostrando. Ahí está en pantalla. Les voy a correr un poco la diapositiva para que puedan ver el link completo. Tómenle una foto, tómenle un pantallazo. Esta es la dirección, la URL, la que la copian y la pegan en el navegador de internet, www.semillerodepropietarios.com.co/formulario/registro jefe de hogar. Ese es el sitio o la plataforma que nos ha compartido el Ministerio de Vivienda para que las familias puedan inscribirse y puedan postularse a recibir el subsidio de arrendamiento. Entonces, importante que tomen nota de este link para que puedan hacerlo. Sin embargo, si no quieren tomar nota de este link para poderse inscribir al programa, simplemente entran a la página web o al sitio web del Ministerio de Vivienda.gov.co. Allí en el buscador escriben Semillero de Propietarios o ABC Semillero de Propietarios y empiezan a leer la información. Léanla con gusto, de pronto puede ser un poquito densa, un texto completo, largo, pero es la oportunidad de poder acceder a un subsidio de 545.115 pesos mensuales por 2 años. Es la oportunidad de liberar costo de vida, es la oportunidad de hacer la cuota inicial o parte de la cuota inicial de una futura vivienda propia, ¿cierto? Entonces, justifica leerlo, justifica ingresar a este link, inscribirse. Puede inscribirse una sola persona. En Colombia ya es posible y es aceptado que la familia sea integrada por una sola persona. Entonces, si yo vivo solo, no tengo hijos, ¿puedo recibir el subsidio de arriendo? Sí, si cumple las condiciones de los ingresos que no superen los 2 salarios mínimos, que no sea propietario o haya sido propietario de un inmueble, también cumple. Entonces, la invitación es a que ingresen a este link y lean la información y se inscriban. Si son empleados, importante que tengan a la mano copia de la carta laboral, tengan una copia de su carta laboral. Si son independientes, pueden subir algún soporte de ingresos, extractos bancarios, en fin. Lo importante es que se evidencie que no ganen más de 2 salarios mínimos mensuales, ¿cierto? Si son pensionados, que su pensión no supere los 2 salarios mínimos mensuales. O si son estudiantes, él no les va a pedir ningún soporte de documentos. Una vez salgan habilitados y tengamos la buena noticia de que cumplen los requisitos y que el Ministerio de Vivienda los habilitó, entonces ahí sí nos contactan a nosotros, porque sigue el proceso de arrendar y ahorrar
para que puedas empezar a recibir el subsidio de arriendo. Entonces les voy a explicar en más detalle en qué consiste la fase 2. La fase 2 es precisamente ese periodo de 24 meses donde las familias van a recibir mes a mes el subsidio de arrendamiento, 545.115 pesos. Pero hay dos condiciones. Recuerden que esas dos condiciones son pagar un arriendo mínimo, que es la diferencia del subsidio con el valor del arriendo que se va a tomar, y hacer un ahorro mínimo del 30% del inmueble. Entonces, para este año 2021 sugerimos buscar un inmueble que el arriendo sea de 708.650 pesos mensuales. Si usted arrienda un inmueble de este valor de 708.000, vas a aprovechar al máximo el valor del subsidio, es decir, los 545.115 pesos. Pero si usted arrienda un inmueble más económico de 600, de 400, lo que se va a reducir es el valor del subsidio, porque siempre va a haber un pago mínimo de arriendo de 163.535 pesos. Ese es el valor del arriendo mínimo que debe hacer cada familia. Entonces, nuestra sugerencia es que tengan la oportunidad de disfrutar un inmueble que valga de 708.000 para arriba, para que aprovechen al máximo el valor del subsidio. ¿Pero que puedo arrendar un inmueble más económico? Claro que sí, es posible, lo pueden hacer. Podemos arrendar inmuebles de 600, de 500, de 400. Lo que tienen que tener presente es que el arriendo mínimo siempre será de 163.535 y el valor del subsidio será su diferencia. Entonces, si un inmueble vale 500.000 pesos, entonces la familia va a tener que pagar alrededor de, va a recibir de subsidio, alrededor de 350.000 y no los 545.000 pesos. Entonces, es por eso que sugerimos tomar inmuebles de 708.650 pesos mensuales para que aproveches el máximo del valor del subsidio. Cuando una familia decide arrendar un inmueble más caro de 1.000.000, el arriendo mínimo es de 163, pero el subsidio es de 545. Entonces, ese arriendo mínimo va a subir a la diferencia, va a subir a 450.000. El ahorro mínimo siempre estará en relación al valor total del arriendo. Ese ahorro es el 30%. Entonces, si el ahorro de un canon de arrendamiento de 1.000.000 es de 300.000 pesos, pero si el arriendo vale 500.000, el ahorro va a ser de 150.000 pesos. El ahorro es proporcional a la capacidad de arriendo de la familia. Espero que vamos muy claro. Ya enseguida entonces revisamos todas las preguntas. La fase 2. La forma de pago del subsidio. ¿Dónde sale el recurso del gobierno? Muchas personas nos preguntan, ¿el gobierno sí cumplirá, sí dará la parte que le corresponde al gobierno, sí serán puntuales? Y podemos dar testimonio de que el gobierno está cumpliendo con el pago del subsidio. El gobierno está cumpliendo con la entrega de esos recursos a los gestores inmobiliarios. ¿Cómo lo hace? El gobierno ya destinó ese 1.83 billones de pesos, lo entrega a una fiducia privada, que es la fiducia del Banco de Bogotá, y es esta fiducia la que nos entregaría mes a mes los recursos del beneficiario, esos 545.115 pesos, para abonarlos al valor del arriendo de la familia. El beneficiario, ¿qué tendría que hacer de su parte? El beneficiario tendría que hacer el pago mensual de la parte del arriendo que le corresponde, más el ahorro del 30% con relación a su arrendamiento. Ese pago mensual que hace el beneficiario no lo hace directamente al gestor inmobiliario, lo va a hacer mensualmente en su cuenta bancaria de Banco Caja Social y de Bancolombia durante los 24 meses. La entidad financiera ya se encarga de entregarnos a nosotros como gestores inmobiliarios
la parte que corresponde del arriendo y la parte del ahorro la va dejando acumulada en la cuenta bancaria del mismo beneficiario. Es así como el beneficiario puede ver cómo evoluciona y cómo crece su ahorro. Digamos que para muchas personas ha sido de gran expectativa y de alegría poder ver en una cuenta a su nombre un ahorro, porque nos manifestaban que antes no tenían la facilidad ni la costumbre ni digamos, la oportunidad de ahorrar. Con este programa están viendo los resultados de ese ahorro en su propia cuenta, en su propia aplicación. Entonces, así es como finalmente nosotros recibimos como gestores inmobiliarios el valor del subsidio y el valor del arriendo que paga cada familia, y podemos hacer el pago completo a los propietarios. En esa fase 2 es necesario seleccionar a esos beneficiarios. Hay muchos beneficiarios habilitados. ¿Cómo se seleccionan esos beneficiarios? Presentando una solicitud de arrendamiento que por medio de nosotros nos encargamos de hacer toda la gestión, de recibirles la documentación y entregársela a una de nuestras aseguradoras, a Libertador o a Sura. Estas dos entidades son las que nos plantean los requisitos, las que nos exigen documentación adicional si es necesaria, o si solamente con presentar la documentación básica es suficiente y pueden completar el proceso de arrendamiento. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de la solicitud de arrendamiento? Que es un tema que inquieta mucho a los habilitados, que inquieta muchísimo a las personas, porque todavía pensamos que arrendar por inmobiliaria es muy difícil. Hoy en día es mucho más fácil de lo que creemos. Ya los fiadores con propiedad raíz ya no son necesarios, solamente en casos puntuales. Hoy en día es posible arrendar inmuebles en arrendamientos del norte solo soportando ingresos, no más. Solo requerimos personas que soporten adecuadamente ingresos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para arrendar un inmueble con arrendamientos del norte? Es presentar una solicitud de arrendamiento, ya sea con el Libertador o con Sura. Sugerimos inicialmente hacerlo con el Libertador, es nuestra primera opción. Entonces presentamos un arrendatario o el mismo beneficiario, que puede ser el arrendatario, soportando sus ingresos. Recuerden la condición del programa de que no superen 2 salarios mínimos. Entonces el arrendatario debe soportar sus ingresos y estar acompañado de un fiador. Ese fiador también debe soportar ingresos por el doble del valor del arriendo. Entonces, si el arriendo vale 500,000 pesos, el arrendatario o el beneficiario y su fiador, cada uno debe ganar 1.000.000. Si el arriendo vale 700,000 pesos, el arrendatario y el fiador, cada uno debe soportar ingresos por 1.400.000. Entonces nos han preguntado, ¿y si el beneficiario no soporta todos esos ingresos? Es un estudiante, también es bienvenido. Entonces ponemos el estudiante como arrendatario principal, que esté acompañado por un segundo arrendatario y otro fiador. Así hemos logrado el proceso de arriendo, para que estudiantes puedan recibir el subsidio de arrendamiento y personas que tengan ingresos inferiores al doble del valor del arriendo, también es posible que puedan lograr el proceso de arrendamiento. Hoy el proceso de arrendamiento es flexible, los requisitos son flexibles, son amigables. Si de pronto tienen una condición especial, que reciben giros del exterior, que reciben giros nacionales, que son empleados, que son pensionados, que son comerciantes, que son transportadores, que son taxistas, que tienen bus, que trabajan como conductor de bus, como conductores de taxi, que son agricultores, mineros, ganaderos, que son comerciantes de tienda, que son comerciantes de ropa. Todas las condiciones laborales, legales, son bienvenidas. Nos cuentan cuál es su condición, cuál es su actividad, qué es lo que desarrollas, y con mucho gusto en Arrendamientos del Norte lo orientamos y le acompañamos para que logres el proceso de arriendo. Los requisitos de estas aseguradoras son posibles de cumplirlos, y en Arrendamientos del Norte tenemos toda nuestra disposición y toda nuestra energía para que logremos cumplir los requisitos de arrendamiento. Muy importante,
seguir las indicaciones que les compartimos aquí en nuestras oficinas. Por nuestra experiencia sabemos cuáles son las formas óptimas de lograr que las aseguradoras, el Libertador y Sura, nos aprueben la solicitud de arrendamiento y podamos arrendar un inmueble recibiendo el subsidio de arrendamiento. ¿Cuáles son los documentos que se requieren en esa solicitud de arrendamiento? Son solamente 3, no más. No requerimos más documentos, son sencillos. El primero, un formulario que en promedio se puede llenar en 5 o 15 minutos, depende de la agilidad con la que se llene o se escriba, ¿cierto? Pero son formularios fáciles de diligenciar, nombre, cédula, teléfono, referencia, contactos, ¿cierto? Pero es posible diligenciarlos. Tenemos como segundo tipo de documento la cédula, copia de la cédula de la persona que va a ser la arrendataria y del fiador. Cada persona debe presentar estos 3 tipos de documento. Y por último, de pronto el que hay veces se hace un poco más, requiere más gestión de obtenerse, es el soporte de ingreso. Hay muchas formas de soportar ingreso. Entonces, si es empleado, estamos hablando de una carta laboral y, si es posible, unos extractos bancarios donde podamos mostrar que recibimos ese salario. Si es un pensionado, el extracto bancario donde recibe la pensión o la resolución de la pensión o la colilla si todavía recibe colillas. Si es un transportador, la certificación de que tiene el vehículo afiliado a una entidad como Copebombas, Copebello, ¿cierto? A individual. Si es un conductor de bus, entonces una carta de que trabaja y conduce para Atoviejo, para Avellanita, en fin, para la entidad que presta el servicio. También tenemos los comerciantes, si tienen el RUT bienvenido, si tienen Cámara de Comercio bienvenida, pero no son obligatorios. ¿Qué necesitamos de los comerciantes? Cartas de clientes o proveedores. Entonces, el dueño de la tienda tendrá Bavaria, tendrá Postobón, donde se certifique que tienen una actividad comercial activa, ¿cierto? Es la facilidad de soportar ingresos. Cada actividad tiene unos documentos que nosotros aquí con mucho gusto los asesoramos y los acompañamos para que seamos asertivos en presentar la solicitud de arriendo ante el Libertador y ante Sura y podamos lograr el proceso de arrendamiento exitoso. Muchas familias lo han logrado, otras no lo han logrado, quizás por falta de oportunidad de explicarles en detalle, de intentarlo de nuevo, de completar la documentación. También nos preguntan mucho que si una persona reportada se puede presentar en una solicitud de arriendo. Sí. El problema no es el reporte. Tenemos beneficiarios aprobados con 9 reportes en centrales de riesgo. El problema no es que esté reportado. El problema es que no tenga el paz y salvo de esos reportes. Entonces, si es una persona que tiene un reporte y cuenta con el paz y salvo o tiene la facilidad de ir a pagar o hacer un acuerdo de pago, así sea de definir una cuota de 10.000 pesos mensuales para salirse de ese reporte, nos comparte a nosotros el paz y salvo o el acuerdo de pago, se lo enviamos a la aseguradora y posiblemente nos den la facilidad de que sí puedas empezar con el programa de semillero de propietarios, sí puedas comenzar a recibir el subsidio de arriendo. Y luego, aquí en la imagen que les estoy presentando, les compartimos un texto que dice tener presente si es aprobado. Prestémosle mucha atención a esto, que es la información de dinero y que a todos nos interesa muchísimo que nos cuenten la realidad, que nos cuenten las cosas como son. Cuando una persona decide arrendar un inmueble por semillero de propietarios, el primer mes que se arrienda, como no ha salido la resolución, como no se ha completado el proceso ante el Ministerio de Vivienda, es posible que ese primer mes lo deba pagar en recursos propios. Es decir, empieza a ocupar ese inmueble pagando el primer mes. Quizás de ese primer mes solo se tome 20 días, 15 días, 10 días o los 30 días del mes mientras sale la resolución.
y llega el primer día del mes siguiente. Cuando las personas empezamos a aplicar el subsidio de arriendo en el inmueble, el primero del mes siguiente a la fecha de la resolución. Entonces, una vez sale la resolución del Ministerio de Vivienda de que esa persona se le asignaron ciertos recursos para abonar al arrendamiento, entonces el primero del mes siguiente empezamos a disfrutar de ese subsidio de arrendamiento. Hay personas que lo logran muy ágilmente, hay personas que sí se toman todo el mes. Entonces es necesario hacer el pago del primer mes, quizás se lo consuman completo, quizás solo se consuman 10 días, pero en Arrendamientos del Norte le reintegramos lo que no se consuma de recursos propios, porque en eso procuramos ser muy correctos para que no hayan, digamos, malestares o inconformidades frente al pago del primer mes. ¿Qué se debe pagar también en ese primer mes? Un 20% de comisión. Todas las inmobiliarias, cuando arrendamos un inmueble, se cobra un 20% de comisión. Es una costumbre mercantil que está certificada por Cámara de Comercio, es decir, que es un comportamiento y una conducta correcta de que las inmobiliarias cobremos una comisión del 20%, más una papelería o lo que denominan en muchos escenarios de arrendamiento contrato arriendo de 12.000 pesos. Esos son los costos del primer mes. No se cobran depósitos, los depósitos están prohibidos por ley, no se cobran ni depósitos para servicios públicos ni para daños. Ese concepto está prohibido para cobrárselo al inquilino, entonces no lo hacemos, no lo deben pagar, ¿cierto? No hay un depósito. Simplemente se debe pagar el primer mes, que puede que se consuma completo, puede que no, lo liquidamos a partir del momento en que pueda iniciar el subsidio de arrendamiento, el 20% de comisión y la papelería de 12.000 pesos. Luego de que ya inicie el subsidio de arriendo, ¿cuáles son los costos que debe pagar la familia? La parte del arriendo, la diferencia del subsidio de arriendo al valor total del arriendo. Entonces, si el arriendo vale 708.000 pesos, la familia debe pagar solo 163.000 pesos. Tenemos familias viviendo en unidad cerrada, con parqueadero, piscina, con todas las comodidades que le ofrece la unidad cerrada, de 2 habitaciones, de 3 habitaciones, pagando arriendo solo 163.000 pesos mensuales. Esto es posible gracias al programa Semillero de Propietarios, que les ayuda a liberar el costo de vida, a pagar un valor de arriendo más pequeño, con el compromiso de que hagan el ahorro del 30% del valor del arrendamiento. Ese es el compromiso para que puedan recibir ese subsidio, pagar cumplidamente la parte que le corresponde a cada familia y hacer el ahorro en su cuenta bancaria. Con esos 2 pagos nos vamos a ir durante todo el programa, durante los 2 años. Entonces muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y se incrementa el arriendo? Sí. Al año se incrementa el arriendo, ¿de acuerdo a qué? Al IPC que estipula el gobierno nacional. Pero en esa misma medida se incrementa el subsidio. Es decir, que al año las familias van a tener un subsidio mayor que va a ayudar a cubrir el mayor valor que va a subir el arriendo de acuerdo al IPC o al incremento que estipule el gobierno. Entonces, en otras palabras, la familia va a seguir pagando lo mismo, porque el incremento que sube el gobierno lo sube el subsidio de arrendamiento también. ¿Cuál es, digamos, la necesidad que hoy tienen las familias habilitadas? ¿Cuál es el paso que sigue de las familias que hoy tienen la buena noticia de que están habilitadas en el programa de Semillero de Propietarios? Es pasar a la solicitud de arrendamiento. Ese es el paso que sigue. Presentar una solicitud de arrendamiento para poder iniciar la fase 2 de arrendar y ahorrar. Entonces, todos los que están habilitados, bienvenidos a presentar la solicitud de arrendamiento para que podamos tener la certeza de que podemos arrendar y recibir el subsidio. ¿Cuáles son las condiciones para postular un inmueble? Las condiciones para postular la vivienda sobre la cual desean recibir el subsidio de arriendo son las siguientes.
La primera, que el arriendo no valga más de 1.362.789 pesos. ¿Esto para qué sirve? Para que no hayan personas en el poblado con arriendos de 3 millones recibiendo este subsidio, cuando es un subsidio diseñado para las personas que no ganan más de 2 salarios mínimos, pero que sí tienen el deseo de ser propietarios. Entonces eso es para que realmente lo reciban las familias que requieren el subsidio. Hemos tenido personas que nos reprochan porque no pueden arrendar un inmueble de 2 millones, de 3 millones, ¿cierto? Quizás las personas que tengan la capacidad de pagar ese arriendo de 2 millones, de 3 millones, no necesiten este apoyo o esta ayuda del subsidio de arrendamiento. Entonces, por eso está este límite. ¿Cuánto es el máximo valor de arriendo que yo puedo obtener de un inmueble a través de semillero de propietarios? 1.362.789 pesos. Es que el inmueble que quiero arrendar vale 1.500.000, no aplica, ¿cierto? Debe ser de 1.362.000 pesos. Y la segunda condición es de que ese inmueble tenga una licencia de construcción después de 1990. Entonces, todos los inmuebles que cumplan estas dos condiciones los podemos arrendar recibiendo el subsidio de arriendo. En Arrendamientos del Norte tenemos una oferta de algunos inmuebles disponibles. Nos pueden llamar, nos pueden consultar por la página web de www.arrendamientosdelnorte.com y ver las opciones de inmuebles que pueden arrendar con el subsidio de arriendo. Pero si usted desea recibir el subsidio de arriendo sobre el inmueble que actualmente ocupas, sí lo puedes hacer. Debes chequear con el propietario que el inmueble tenga una licencia de construcción después de 1990. Si el propietario no sabe, no tiene ni idea dónde está su licencia de construcción, aquí en Bello tenemos la Planoteca, que queda cerquita de la iglesia del Carmen, por la obra 2000, subiendo hacia el Colegio Fernando Vélez. Ahí en el D1, en las canchas sintéticas que están en un quinto piso, en el segundo piso está la Planoteca de la Alcaldía de Bello. Ahí podemos consultar si se encuentra la licencia de construcción del propietario. Si desean, nosotros también podemos ayudarles a hacer esa gestión. Nos trae la información del inmueble y hacemos la consulta en la Planoteca para ver si el inmueble que usted actualmente ocupa sí puede recibir el subsidio de arrendamiento, ¿cierto? Y la otra tarea sería invitar al propietario a que permita arrendar el inmueble a través de un gestor inmobiliario autorizado por Minvivienda, como lo es Arrendamientos del Norte, y que empezaría a disfrutar las garantías que le ofrece una inmobiliaria, como lo es Arrendamientos del Norte, que es el pago del arriendo, pague o no pague el inquilino, garantizamos los servicios públicos y los daños causados por el mal uso del inquilino. Esas son como las condiciones que tiene el Ministerio de Vivienda para poder postular un inmueble y que este inmueble pueda recibir el subsidio de arrendamiento. Es una tarea muy compleja, una tarea muy difícil. Antes habían más requisitos, hoy en día se han flexibilizado solamente en estas dos condiciones, pero que sí son posibles de lograr, que sí son posibles de conseguir inmuebles con estas condiciones. Y todos los días trabajamos para poder tener más opciones para ustedes. Entonces, y si de pronto entre las opciones que no tenemos, que tenemos no les gusta, ustedes pueden también ayudarnos a buscarlo entre los propietarios de su barrio, de su zona, de su sector, o el propietario donde usted vive actualmente en arriendo. ¿Cuáles son entonces los requisitos para poder postular ese inmueble? Entonces ya vimos las condiciones, que son esas dos. Los requisitos del inmueble son que necesitamos unos documentos, es necesario, o sea, todos estos programas del gobierno son necesarios reunir documentos, pero los invito a que no lo vean con pereza, a que no desistan porque nos pidan una copia del predial, ¿cierto? Sino a que seamos gestores, a que seamos persistentes, a que logremos el objetivo de recibir el subsidio de arriendo. ¿Cuáles son los documentos que necesitamos del inmueble si ustedes deciden invitar al propietario? Necesitaríamos predial, necesitaríamos un certificado de libertad que lo podemos generar aquí en nuestras oficinas o pueden generarlo directamente en registro de la Alpujarra o en registro
de zona norte en Camino Real, Medellín, tiene un costo de 22.000 pesos. Se pueden postular inmuebles englobados o con un certificado de libertad individual, ¿cierto? Necesitaríamos una copia de la cuenta de servicios públicos de ese inmueble y la licencia de construcción. Que si están enredados con obtener la licencia, nos cuentan y nosotros les ayudamos a ir a la planoteca de Aquibello, Medellín, de Copacabana, el municipio que corresponda, y ayudamos a buscarles la licencia de construcción. Pero es bueno hacerle la consulta, si sea de forma verbal, si el propietario sabe más o menos en qué año fue construido ese inmueble, porque solo se puede aplicar el subsidio de arriendo en inmuebles que hayan sido construidos después de 1990. Nos han preguntado por qué ponen esa condición de que sean inmuebles construidos después de 1990. El Ministerio de Vivienda nos aclara que es necesario que los inmuebles que se arrienden con subsidio de arriendo cumplan con las normas con las normas y la ley de sismoresistencia. Entonces, en teoría, todos los inmuebles que tengan licencia de construcción después de 1990 deben cumplir con las normas y las condiciones de sismoresistencia, en teoría, ¿cierto? Entonces, a partir de que en teoría debe ser así, es la exigencia de la licencia de construcción. Del propietario, como persona, como ciudadano, necesitamos copia de su cédula y necesitaríamos copia de la certificación bancaria de la cuenta del propietario donde el propietario desea recibir el pago del arriendo, ¿cierto? Digamos, porque el pago del arriendo no se lo haría directamente el beneficiario al propietario, sino que se lo hacemos nosotros directamente al propietario con las garantías que le ofrecemos. Pague o no pague el gobierno, pague o no pague el inquilino, el propietario cada mes recibiría el pago del arriendo, garantizamos los servicios públicos y los daños causados por el mal uso del inquilino. Y nosotros internamente tenemos otras tareas, tenemos muchas tareas con este programa, pero estamos con toda la disposición, toda la energía de hacerlas para poder ayudarles a que ustedes reciban el subsidio de arrendamiento. Entre ellas necesitamos tener la autorización del propietario, el contrato de administración diligenciado, que el propietario nos entregue las llaves si está desocupado, si ustedes viven en ella, entonces hay otra metodología. Necesitamos nosotros hacer un registro fotográfico y hacer un certificado de unidad con el análisis y la revisión de la licencia de construcción, el certificado de libertad y el predial. Entonces, es una construcción que se hace de documentos, de análisis, para que los beneficiarios realmente puedan comenzar a recibir el subsidio de arrendamiento. ¿Cómo es el proceso de arrendamiento de semillero de propietarios? Aquí se los voy a socializar, se los voy a mostrar para que lo puedan conocer en más detalle. Todo comienza con la postulación de la vivienda. Entonces, postulamos aquí en Arrendamientos del Norte todos los días postulamos inmuebles, todos los días subimos inmuebles y habilitamos inmuebles para que los beneficiarios puedan aplicar su subsidio de arrendamiento. Las familias deben presentar una solicitud de arrendamiento y ser seleccionadas por el Libertador y Sura. Si el Libertador y Sura nos dicen, listo, aprobados, cumplieron los requisitos, nosotros emitimos un concepto favorable y les ayudamos a abrir la cuenta bancaria para que puedan comenzar el proceso de arrendamiento. Usted, el beneficiario, hace el pago del primer mes, elaboramos el contrato de arrendamiento, lo firmamos en la notaría, los costos de firmar ese contrato de arriendo en la notaría lo debe asumir cada beneficiario. Luego el Ministerio de Vivienda nos asigna una resolución y finalmente podemos hacer la entrega del inmueble. Sin embargo, si hay personas que desean recibir el inmueble antes de la resolución, entonces comienzan a consumir el pago del primer mes, ¿cierto? Que es la gran mayoría de las personas nos piden el favor de que le hagamos entrega del inmueble aún sin recibir la resolución, y de esta forma se les hace el contrato de arrendamiento sin subsidio. Comenzamos este contrato, una vez salga la resolución
y empecemos a aplicar el subsidio de arrendamiento, se da por terminado ese contrato inicial y se le da vida e inicio al contrato de arrendamiento de semillero de propietarios, donde la familia va a recibir y abonarse a su arrendamiento el subsidio. Entonces de esta manera solo pagaría la diferencia más el ahorro que desea hacer. También nos han preguntado mucho si el ahorro del 30% puede ser mayor. Sí, la familia puede ahorrar todo lo que desee de ahí en adelante. Lo que no puede hacer es hacer un ahorro más pequeño. Solo hay 3 oportunidades de fallar y hacer un ahorro más pequeño, pero al mes siguiente debe ajustar lo que no hizo, ¿cierto? Y por último, el beneficiario va a estar en un inmueble durante 2 años recibiendo el subsidio de arrendamiento, liberando costo de vida y generando la oportunidad de hacer su ahorro. ¿Cuál es el acompañamiento que nos hace el Ministerio de Vivienda? ¿Cuál es el acompañamiento que nos hace Arrendamientos del Norte? ¿Cuál es el acompañamiento que nos hacen las cajas de compensación, las entidades financieras? Este programa es un programa que articula muchos actores, muchas entidades, para que las familias puedan empezar a disfrutar el subsidio de arrendamiento. Entonces comenzamos con un acompañamiento de parte del Ministerio de Vivienda, donde ellos nos asignan un trabajador social y que llama a cada familia, le ayuda a indagar a qué beneficios adicionales al subsidio de arrendamiento puede postularse. Entonces los invitan a unas charlas con Confama, con Confenalco, de cómo postularse a los subsidios de la caja de compensación, cómo acceder a los 25 millones de pesos que dan estas entidades para la compra de vivienda. Luego el acompañamiento de Arrendamientos del Norte a buscar proyectos idóneos que estén libres de toda duda o posibilidad de estafa, para que sean compras de vivienda asertivas. Y finalmente la facilidad de acceder al crédito de vivienda a través de la entidad con la que hicimos el ahorro. Eso nos va a facilitar acceder a créditos para personas que nunca han tenido historial crediticio, para las personas que tienen reporte negativo y cumplieron sus acuerdos de pago o que presentaron sus paz y salvos, y que finalmente estas entidades financieras sí le puedan facilitar el crédito de vivienda. Para estas entidades financieras es necesario que se complete el periodo de 24 meses para que ellos puedan estudiar y analizar y evidenciar que durante esos 24 meses fue muy cumplido con el pago del arriendo y del ahorro, y de esta manera poder que nos aprueben el crédito de vivienda. Muchas personas también nos preguntan, ¿y dónde obtengo más recursos? O sea, yo hago un ahorro de 300.000 pesos, de 220, 250.000 pesos mensuales. Eso nos puede dar alrededor entre 5 y 7 millones de pesos ahorrados, y cómo ajusto los otros recursos para reunir la cuota inicial de un apartamento. Entonces hay diferentes posibilidades. Entonces se encuentra otros ahorros, las cesantías, apoyo económico de familiares, apoyo de fondo de empleados, apoyos de unos recursos de las alcaldías como la de Bello, la de Medellín, apoyos de la gobernación de Antioquia a través de entidades como Viva, que tienen la facilidad y la oportunidad de dar unos recursos adicionales para que ese ahorro ya no sea de 5 y 7 millones, sino que sea de mucho más. Adicional de poder acceder a los subsidios de la caja de compensación, que para este año están alrededor de los 25 millones, al subsidio de Mi Casa Ya, que está alrededor de los 18 millones para este año, o sea que para el próximo año va a ser mayor, y la oportunidad de poder acceder al crédito de vivienda. Es decir, el programa Semillero de Propietarios sí nos ayudará y sí nos facilitará que podamos lograr el sueño de tener vivienda propia, porque es un programa articulador de todas estas facilidades de generar, acercar el sueño de tener vivienda propia. Y también les cuento que quienes deseen participar en el programa de Semillero de Propietarios pueden retirarse, pueden renunciar al programa en algún momento, pueden suspenderlo si necesitan dejar de pagar arriendo y de ocupar ese espacio.
bajo estas condiciones. Una es que se puede dar por terminado el contrato de arriendo, se incumplen en el arriendo del ahorro, es decir, dejan de recibir el subsidio y se da por terminado el proceso de arrendamiento. La segunda es cuando por mutuo acuerdo se acepta que la familia renuncie parcialmente al subsidio, se suspenda y posteriormente lo pueda continuar más adelante. Y por último se da la terminación del contrato de arrendamiento de semillero cuando complete los 24 meses de forma exitosa, pueda acceder a los beneficios adicionales que puedan dar las alcaldías, la gobernación de Antioquia, pueda acceder al subsidio de la caja de compensación, pueda acceder al crédito y pueda acceder al subsidio de Mi Casa Ya. Y es ahí cuando, digamos, en lo posible podamos obtener y ayudar a todas las familias que completen el proceso de arriendo. Digamos que esa era la información que queríamos compartirles. Este es un abrebocas de qué es Semillero de Propietarios. Si ustedes tienen alguna inquietud, nos pueden llamar en horario de oficina a estos números de teléfono que les vamos a compartir en pantalla para que no duden en escribirnos, en contactarnos para resolver cualquier inquietud. Entonces nos pueden escribir a través de estas líneas de WhatsApp, pueden visitarnos en nuestra oficina física en la carrera 50, número 5412 Bello, o pueden escribirnos al correo electrónico semillero@arrendamientosdelnorte.com. Si desean comunicarse directamente con el Ministerio de Vivienda, también lo pueden hacer a través del correo correspondencia@minvivienda.gov.co. Digamos que a través de estas entidades o de estos correos podemos recibir respuestas a nuestras inquietudes. En Arrendamientos del Norte somos testimonio, somos evidencia de que este programa funciona, de que es real, de que tenemos muchas familias felices disfrutando el subsidio de arriendo. Tenemos familias felices liberando costo de vida, de dejar de pagar un arriendo de 708.000 a pasar a pagar un arriendo de 163.000 pesos para tener la oportunidad de hacer un ahorro de 220, 240.000 pesos para que finalmente puedan reunir parte de la cuota inicial de una vivienda. Somos testimonio de que sí funciona, de que sí es real. En este momento estamos atendiendo alrededor de 450 familias que ya viven en sus inmuebles, que ya están recibiendo el subsidio de arrendamiento, que han hecho el esfuerzo, la dedicación y han sido persistentes para lograr todo este proceso y que hoy en día sí reciben el subsidio de arrendamiento. Entonces, si ya 450 familias lo han hecho en Bello, usted también lo puede hacer, usted también lo puede intentar, se puede registrar, se puede inscribir y posteriormente puede arrendar un inmueble recibiendo el subsidio de arrendamiento. Entonces, esa es la información que les quería compartir. Ahora vamos a leer las preguntas que de pronto tengan algunos usuarios que nos puedan hacer y a resolverles esas inquietudes, aprovechando pues que estamos aquí en el live en vivo e indirecto. Bueno, vamos a leer las preguntas. Vamos a leerlas. ¿Ustedes las tienen? Sí, bueno. Entonces, bueno, tenemos más de 60 preguntas en este momento, entonces a todas les vamos a dar respuesta al interno de cada persona que nos hizo las preguntas. Sin embargo, vamos a darle respuesta a algunas acá en el en vivo. Vamos a leer algunas preguntas. Vamos a acceder aquí a chequear qué preguntas tenemos. Usted tiene... cuéntanos alguna pregunta. Bueno, aquí tenemos varias preguntas. Nos dice Fabi Tamayo, ¿se puede ir aumentando cada vez más el ahorro o tiene que ser siempre una tasa fija?
El ahorro se puede incrementar de acuerdo a la capacidad de cada familia. El programa le condiciona a la familia que va a hacer un ahorro mínimo del 30% del valor del inmueble. Pero si la familia tiene la capacidad de abonar parte de la prima, abonar un dinero que le entró extra, de un trabajo extra que hizo el fin de semana, lo puede hacer. Puede ir abonando a su cuenta un ahorro adicional o un mayor valor. ¿Eso qué facilitará? Facilitará muchísimo el objetivo de tener más dinero para la cuota inicial de un apartamento y facilitará en un futuro, digamos, el sueño de tener vivienda propia. Lo pueden hacer en el valor que ustedes consideren. Inclusive aquí en Chisme hay un beneficiario que abonó 80 millones a su cuenta porque los tenía disponibles. Pero si usted puede abonar 10,000 pesos más, 20,000 pesos más, todo eso le va a servir para adquirir un mayor valor para la cuota inicial de un apartamento. Tenemos a Jimena que nos pregunta, o sea que la casa que uno vaya a arrendar tiene que ser de agencia de ustedes o puede ser otra casa donde uno esté en este momento viviendo. El subsidio de arriendo lo puedes recibir en la casa que estés viviendo actualmente. Si la arrendaste directo con propietario, debemos invitar al propietario a que el arriendo se desarrolle a través del gestor inmobiliario autorizado. No se puede aplicar el subsidio de arriendo con propietario directo ni con inmobiliarias que no estén autorizadas por el Ministerio de Vivienda. Esto con el fin de proteger los recursos de los colombianos, porque si se destinan el subsidio de arriendo con propietario directo, con inmobiliarias que no tengan la autorización para ejercer su actividad inmobiliaria, que no tengan matrícula arrendador, que estén desarrollando su actividad inmobiliaria de forma ilegal, se prestaría para que esos recursos se pierdan. A través de los gestores inmobiliarios autorizados, el Ministerio de Vivienda garantiza de que esos recursos sí van a ser destinados para los beneficiarios. Y nosotros tenemos el compromiso, la responsabilidad de darle el correcto manejo a estos recursos del subsidio de arrendamiento. Muy buena la pregunta, Jimena, muchas gracias. Gómez Douglas nos hace también la pregunta de que si se puede subir el valor del ahorro, si es posible. Si la persona está reportada, es bienvenida. Tenemos que cambiar la idea del reporte. Muchas veces pensamos que las personas reportadas no podemos arrendar y hoy en día sí es posible arrendar con reportes negativos. ¿Cuál es el problema del reporte negativo? No es el mismo reporte, es no tener el paz y salvo. ¿Qué necesitamos de las personas que tienen reportes negativos? Que nos compartan el paz y salvo de ese reporte, o si no tiene la facilidad de pagarlo, un acuerdo de pago de que tiene la intención de que va a pagar ese reporte. Y las aseguradoras nos solicitan que ese acuerdo de pago se comparta el soporte del último pago de ese acuerdo de pago. Es decir, que se valide que el acuerdo de pago sí esté al día, ¿cierto? Porque hay personas que hacen acuerdos de pago y no pagan. Entonces, el problema no es el reporte, el problema es no tener el paz y salvo o no tener el acuerdo de pago. Esa es la pregunta que nos hace Das Aleja. Espero que de pronto haya quedado clara la pregunta. Otra pregunta que nos hace Luz Dari Morales. Nos dice, soy madre cabeza de familia, pero la casa no es de la agencia. ¿Puedo acceder al subsidio de ustedes? Sí, recuerden que el subsidio no es de Arrendamientos del Norte, el subsidio es del programa del Ministerio de Vivienda Semillero de Propietarios. Nosotros somos el medio para que ese subsidio pueda ser aplicado en los arriendos. Luz Dari, sí puedes acceder al subsidio de arriendo siendo madre cabeza de familia. Cuando te inscribas vas a resaltar que eres madre cabeza de hogar, adjuntas el soporte de tus ingresos. Cuando te pida el formulario esa información, te inscribes y cuando estés habilitada vienes a Arrendamientos del Norte, que con mucho gusto te vamos a atender. ¿Listo? Gustavo Cardona nos pregunta, buenas noches, ¿en qué entidades
Arrendatarias del Sur puede verificar viviendas. En arrendamientos del norte tenemos cobertura del sur, del área metropolitana. Tenemos cobertura en Medellín, todo Medellín, Guayabal, La Frontera. Tenemos cobertura para arrendar en Itagüí, en Sabaneta, en La Estrella, en Caldas. Digamos que en esos municipios del área metropolitana del sur sí podemos atenderlos. Si usted actualmente vive en un inmueble en el sur, invitemos al propietario para que nos permita hacer el proceso de arriendo a través de nosotros. Entonces, por favor, llámanos, Gustavo, para poderte orientar, o nos mandas tu número de teléfono para orientarte de cómo hacemos el proceso de arriendo en el sur. Nos dice, si soy beneficiario, pero por la pandemia no he podido cambiar de vivienda porque en la que estoy no aplica, ¿hay algún riesgo de que pueda perder mi subsidio? No es perder el subsidio, es perder el habilitado. El habilitado se renueva o se prorroga cada 3 meses. El gobierno, a través de los funcionarios del Ministerio de Vivienda, estudia si esa persona que fue habilitada no ha utilizado ese habilitado, entonces se lo puede prorrogar. O puede tomar la decisión de ya rechazarlo, negarlo, para darle ese habilitado a otra familia. Entonces, si es su caso, yo lo invito a que ingrese a la plataforma del Ministerio de Semillero de Propietarios con su usuario y su contraseña, chequee si estás todavía habilitado, y si estás todavía habilitado, cuéntanos para nosotros ayudarte a lograr el proceso de arrendamiento. Por acá tenemos otra pregunta de Angie Onlymoon. Pero expliquen que el primer mes se pasa en los primeros días, porque si se pasa el último día del mes y se inicia el otro, se lo cobran completo otra vez. Me pasó así, ya me tocó pagar el mes completo. Si es posible que pueda ser necesario pagar días de arriendo adicionales al primer mes. ¿De qué dependemos de la resolución? Una familia, cuando ocupa un inmueble en arriendo, el arriendo no es gratis. Digamos que para arrendamientos del norte tenemos una responsabilidad con el propietario de pagarle el arriendo. Entonces nosotros cobramos el valor del arriendo del primer día, del segundo, del tercero, del cuarto. Si se llega el mes completo y no ha salido la resolución, la familia debe seguir pagando el arriendo completo, el primero del segundo mes, el otro día, el siguiente día, en fin, hasta que salga la resolución y podamos aplicar el subsidio de arriendo. Lamentablemente hubo un periodo de tiempo durante la pandemia donde las resoluciones tomaron mucho tiempo, que inclusive se tardaron hasta no 8 días, que es el promedio actual, sino que hubo resoluciones que tomaron 20 días hasta un mes en generarse. Entonces a esas familias sí les correspondió haber pagado un poco más de días de recursos propios, pero ese esfuerzo que hicieron esas familias les permitió hoy estar disfrutando del subsidio de arriendo. El subsidio de arriendo son 24 meses completos. Digamos que frente a eso no hay ninguna duda, son 24 meses que se va a desarrollar el programa recibiendo el subsidio de arriendo. Por acá tenemos otra pregunta de Fabi Tamayo. La caja de compensación te pide el 10% ahorrado para poder acceder al subsidio. Si ahorras 300,000 pesos mensuales por 24 meses, no te da para aplicar a la caja de compensación. Entonces tengo mucha duda con eso. Muy buena pregunta. Por eso el acompañamiento directo de las cajas de compensación cuando las familias están completando los 18 meses. Vamos a tener unos gestores de las cajas de compensación que nos van a ayudar a revisar en detalle cuánto es el ahorro que tienes, cuántas son las facilidades de recursos que has podido recolectar y cuáles son las flexibilidades y facilidades que nos da la caja de compensación para podernos postular al subsidio de la caja de compensación. Recuerden que este programa tiene la facilidad y la oportunidad de poder recibir unos recursos adicionales de las alcaldías y la gobernación de Antioquia, sobre todo de la corporación viva, de la entidad viva de la gobernación de Antioquia. Son unos recursos que aún no están definidos ni confirmados, pero a la medida que vayan llegando las familias a los 24 meses,
se va haciendo el empalme con estas entidades para estudiar la viabilidad de recibir unos recursos adicionales. Entonces, sí existe la posibilidad de poder lograr el proceso. Lo importante es iniciar, es vincularse al programa y empezar a disfrutar el subsidio de arrendamiento. Entonces, Fabi Tamayo, la invito a que se una y se vincule al programa Semillero de Propietarios, donde vas a tener el acompañamiento de la Caja de Compensación Familiar, Confama o de Confenalco, según donde usted esté afiliada. Lo del primer mes, hay personas que dicen no deseo pagar el primer mes, también es posible, pero tendríamos que tener la buena voluntad de un propietario de esperarlo un tiempo a que salga la resolución y podamos entregarle el inmueble para que puedas arrancar de lleno con el subsidio. Por la experiencia nuestra no tenemos muchas voluntades de esa parte, entonces la mayor facilidad que tenemos es que la familia haga el esfuerzo de pagar el primer mes. Igual si está en otra vivienda en arriendo va a tener que pagar arriendo. Entonces la invitación es a que de una vez comiencen a ocupar el inmueble sobre el cual sí van a recibir el subsidio de arriendo, pagarían ese primer mes o esos días, porque a muchas familias ni siquiera se completa el mes, sino los días, los 15 días, los 10 días, los 18 días de recursos propios, y ya el mes siguiente sí pagarían el arriendo con subsidio. Entonces, Neider Ospina, lo invitamos a que lo vea como una oportunidad de no seguirle pagando arriendo en otro escenario donde no vas a recibir el subsidio, sino un escenario donde sí vas a comenzar a recibir el subsidio de arrendamiento. En vez de pagar el arriendo completo donde estás actualmente, lo comienzas a pagar en el inmueble que vas a arrendar con subsidio, y justamente cuando ya salga la resolución podremos tener la buena noticia de que ya solo pagas la diferencia del arriendo. Por acá tenemos otra persona, Rincón Nancy, nos da una asesoría sobre mi pregunta, por favor. No me dice cuál es la pregunta, vamos a ver si está más abajo. Neider Ospina nos pregunta si los que ganamos un salario mínimo, ¿de dónde vamos a sacar el valor completo de arriendo porque pasa de 700? Entonces, muy importante, las personas que no tienen, digamos, unos recursos muy altos, recuerden que el arriendo no va a ser si arriendan un inmueble con semillero de propietarios de 708.000 pesos, el arriendo mínimo va a ser de 163.000 pesos mensuales. Digamos que ahí sí hay mayor facilidad de poder lograrlo. Lo que sí, el esfuerzo que sí hay que hacer inicialmente es de pagar el primer mes. Quizás no se consuma todo el primer mes, sino solo unos días, y en Arrendamientos del Norte le reintegraremos los días que no se consumió, que no ocupó el inmueble en arrendamiento. Pero si la resolución tarda un poquito, entonces posiblemente se ocupe todo el mes para darle inicio al subsidio de arrendamiento. Pero es un esfuerzo que hay que hacer el primer mes, de pagar el mes completo. Ya el mes siguiente, por lo general, se paga solamente la parte del arriendo que le corresponde. Listo, Neider Ospina nos dice muy amable, muchas gracias, muy bien. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Después de saber que soy beneficiario, ¿cuánto tiempo tengo para reunir los requisitos? El tiempo del programa es hasta que se acaben los recursos, hasta que se acabe el 1.83 billones de pesos que hay para el programa. Si se acaban esos recursos, así estés habilitada, ya no podrás recibir el subsidio de arriendo. Entonces, por eso la invitación a que tratemos de hacerlo lo más pronto posible. Si usted actualmente tiene un contrato de arriendo con otra inmobiliaria, entonces también es posible comentarles a ellos que desea recibir el subsidio de arriendo, nos cuentas a nosotros y hacemos el empalme. Ya lo hemos hecho con otras inmobiliarias. Si decides terminar el contrato de arriendo, entonces puedes esperar los 3 meses que te hagan falta, los 4, o completar el contrato de arriendo de 6 meses que tengas con la otra inmobiliaria, lo terminas e inicias el proceso de arriendo con nosotros.
Esas son como las preguntas que puedo visualizar en este momento. La pregunta de Rincón Nancy no la veo. Si de pronto ella nos la puede volver a escribir porque no la encuentro en la lista. Aquí estoy buscando. Y no, digamos que esas son las preguntas que veo en el chat en este momento. Las otras preguntas que no logro visualizar en este momento, entonces las responderemos directamente a cada uno de ustedes y esperamos haberles ampliado un poco más la información sobre este subsidio de arrendamiento, que haya quedado mucho más claro, y agradezco la participación. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este en vivo sobre el subsidio de arrendamiento, sobre semillero de propietarios, para que